Hoy vamos a hablar, vamos a revisar la bienvenida, vamos a hablar del objetivo y también del autor, aunque ya algunos han Oiga, hablado. profe, ¿Sí? ¿y los que hicieron el trabajo? ¿Qué trabajo? El que ve que vamos a hacer un vuelco, entonces los que ya lo hicimos y los que lo hicieron, ¿qué va a pasar con eso? A ver, a qué trabajo te refieres, Francisco? Porque todavía no me entregas tu informe El de... informe, Pero si yo lo hice la clase pasada. Pero ¿de clase pasada no estuviste? O sea, la clase antes pasada, si yo lo di, el informe, ¿cómo se llama esto? Del autor. Sí. Pero si yo se lo di, de hecho hablé de Anne. Sí, hablaste, sí. Sí, sí, yo me acuerdo que hablaron, Jared también habló, Ian también habló, pero el informe en sí no me llegó al correo tuyo. Pero no importa, tranquilo Francisco, igual lo vamos a considerar, si lo tienes terminado, lo vamos a considerar, casi enviámoslo al correo, ¿ya? Y como dice acá, ¿qué es una crítica literaria? ¿Cómo se hace una crítica literaria? Los compromisos que vamos a tener y... Bienvenida Lucy. Y link que tienen que visitar o las fechas. Bueno, las fechas ahí les voy a mencionar porque también como colegio hay un pequeño cambio. Pero el objetivo de esta clase puntualmente es crear una crítica literaria a partir de las preferencias y gustos personales por algún autor o libro, ¿ya? Y ustedes ya tienen, en contexto general, visto y analizado también y presentado su autor. Entonces, en ese aspecto, ya estamos avanzados. Y de aquí del objetivo, ¿qué duda puedan tener? ¿Saben lo que es una crítica? Dar tu Algo. opinión de algo que te gusta y eso. Ya, sí, es válido dar una opinión, pero no es Como tan... dar la, A ver, sí. como dar la opinión personal y aparte es eh, como apuntar los errores que tiene cierta cosa, que sé. Ya, ahí está un poquito más elaborado lo que es una crítica. Y esta clase vamos a dilucidar lo que es una crítica, vamos a aclarar las dudas de lo que es una crítica literaria, ¿ya? Pero manteniendo, como les dije, los autores de ustedes y el libro que ustedes han seleccionado. Y los autores que ustedes seleccionaron, ya aquí Lucy está aportando también, dar un punto de vista sobre cierto tema, pero no utilizar tanto el yo, ya, correcto. Bienvenida, Cata. Y aquí, chiquillo, aquí me detengo un poquito porque me gustaría escuchar. Primero, ¿ven las imágenes o no? Donde dice, ¿reconocen a alguien ahí en la foto? Reconozco a Angélica Dossetti. Bien. ¿A quién más reconocen ahí? Mi autor, ¿cómo se llama? Ah, no sé, pues, George Orwell. bien. ¿Y quién más? ¿A quién más se reconoce ahí? Esa es la... Ah, no. Iba a decir la autora de Harry Potter. No, Me equivoqué. no. A la que, ¿cuál de las dos mujeres, Jared, es Angélica? Izquierda. La que tiene lente y la que está como con un color blanco y negro. Ya, correcto. Sepia. Para que ustedes sepan, vayan conociendo los autores de sus compañeros. ¿Y quién es esta mujer? ¿Es la mía, parece? No, no me pude acordar el nombre de tu autora, de tu escritora. Anda el correo. Búscalo. ¿Ya? Esta es otra. Vamos a dejarlo en stand-by. Aquí, Ian, ¿cuál de los dos es George? El de abajo. La esquina inferior derecha.
Ya, bien. George Orwell, qué bueno que lo estén ubicando. Y por último, el de arriba, el autor que a mí me gusta leer, que es José Ortega Gasset, novelista español, periodista, filósofo y entre tantas cosas. ¿Ya? Ah, piola. Poquito igual. Es que seguramente estas otras personas también tienen otras características. Y a mí como me gusta este señor, también yo me informé sobre la vida de este señor. O sea, no es que me guste él, sino que los temas que él trabaja, en tanto en filosofía, desde lo social, lo personal, lo existencial también que puede tener. Y lo importante es tener la actividad o ser vital en el sentido de ser creador, ser actor de sí mismo. Y ahora viene la pregunta. Más que la pregunta, darle el espacio para escuchar a otros y a otras sobre sus autores. Sharon, por ejemplo, ¿qué autor vas a trabajar tú o qué libro te va a enfocar? No sé todavía. ¿Ah? No sé todavía. ¿Y qué libro le gusta? A ver si la podemos ayudar. Es que no sé. Cuando me mandan a leer el libro, leo los resúmenes si no me gusta leer. Pero aquí estamos en un taller de literatura, que así vas a tener que leer un libro que te guste a ti, un autor, No. una escritora que te guste a ti. Em, Y ojalá sea a la brevedad. pues Amigos del Alma me leí yo. Sharon, si necesitas ayuda, escríbeme hoy en la tarde a mi correo y a lo mejor yo te puedo ayudar a orientar con algún autor o con algún tema Ya, o qué tema te gusta y ahí a partir del tema que te guste podemos ver qué autor puedes trabajar. ya. ¿Ya? Eh, Profe, ¿le Francisca, puedo hacer una consulta? sí, dígame, ¿Usted hace filosofía? sí, Ah, ya. Francisca, autor o libro, Profe, pero si se lo dije la semana pasada. sí, pero no me acuerdo. Jojo Mayos. Por eso no me acuerdo, porque el nombre es No sé si se escribe, porque se escribe. Es medio raro. Es con Cojo, C. se escribe tal como suena. Sí. Se pone Y ya, con C. ¿y ella Y quién es? Mayo ¿Y ella quién es? es una autora que fue, tiene Yo antes de ti, después de ti. ¿Y esa imagen quién es? ¿Ah? ¿Y esa imagen la reconoce? Sí, ¿Quién es? no me acuerdo cómo se llama. ¿El autor? Creo que ella. Porque no he visto mucho sus fotos y es que en realidad conozco los libros más que las fotos de ella. Ya, justamente su autora, su escritora. Jojo, me acuerdo por el nombre, Vaya. pero el apellido es más complicado. ¿Viste? Como que también me acuerdo. Se llama. Sí. Bien, bien. Francisca, ya tienes claro el libro que vas a seguir, ¿cierto? Sí. Ya, genial. Oye, ¿y alguien más me podría hablar de su autor? Por ejemplo, la Cata. Catalina, Hola, hola. yo no estaba muy segura al principio de qué libro usar, pero creo que voy a hacer el de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, no sé cómo se pronuncia. Ya. Genial. Genial. Y por último, bueno, Lucy, ¿qué autor o qué autora o escritor vas a utilizar? ¿Todavía tienes dudas? ¿Te vas a cambiar? Sí, Lucy, usted, la que me pregunta, ¿yo? ¿Yo? Sí, Lucy. Perdón, es que me distraje, es que estaba hablando una cosa de mi mamá. No, es que es que me puse a pensarlo, Ariana Godoy en ese momento lo dije como más
Por salir del paso. Me gusta esta escritora, pero lo dije más como solo por decir, pero también está la escritora de Un café con sal, puede estar el escritor del el fantasma de Washington, ¿era? Ya, O- Lucy, hagamos un compromiso. Durante la tarde me envías el nombre de tu autor y el libro que vas a trabajar. Ya, ¿Ya? Ok, me manda un correo. nelsonscesped@blesgana.cl. Ojalá sea del correo del colegio. lucy.arancibia@colegioblesgana.cl. ¿Ya? sí. Genial. Y eso era escuchar un poquito de ustedes sobre sus autores, porque ahora tenemos que entender o ir conociendo qué es una crítica. Ya dilucidaron algo, está bien, está bien. Ahora, vuelvo a reiterar la pregunta, ¿qué es una crítica? Porque lo que mencionaron ustedes con respecto a una opinión, sí, bien. Ian trató de entregar una respuesta un poquito más elaborada, bien, también. Pero ahora que estamos hablando de una crítica literaria, yo mostré las imágenes de algunos escritores y estamos hablando de un libro. ¿Cómo podríamos definir qué es una crítica o cómo podríamos responder qué es una crítica literaria? ¿Quién se arroja primero con una respuesta? Nada es malo, todo suma. Yo, Ya, dale. ¿puede ser un análisis o una crítica? Sí, vamos nomás. ¿Puede ser eso? ¿Cómo? ¿Un Un análisis? análisis Ya, como... ¿Cómo explicarlo? Como un tipo de... Como cuando hacen las críticas de las películas, ¿así? ¿Podría ser? ya, bien. Cuando tú hablas de análisis, de crítica, del... Bien, pero aquí también hay que considerar no tan solo el libro, ¿ya? Aquí dice hablar sobre la constitución del libro. Lucy, cuando te refieres a la constitución del libro, ¿qué quieres decir? Hablar de la base, de qué trata, a ver, dígalo, ¿lo puede decir o lo leo? Hablar en base de qué trata el libro, cómo está compuesto el libro, cómo narra el escritor o la escritora, cómo da su punto de vista sobre ciertos temas, o cómo se podrían expresar Tiene que ser como es. ciertas cosas que salen en el libro. A ver. Bien, Lucy, bien, sí. En eso se basa una crítica de Tonta que la literaria, ¿ya? Toma, mira cómo la mira. En eso consiste una crítica literaria. Bueno, Esas naranjas, yo cortaba esas naranjas para allá. ¿quién Francisco, Profe, también puede ser una valoración de ¿cómo, Francisco? una valoración de una obra. Sí, sí. Cuando hablamos de la Constitución o hablar de la base, de qué trata o puede expresar la narración, el estilo del escritor, también Mamá, la Fran está en clase. también se entrega se entrega un punto de vista personal, pero no tan solo de gusto, sino que se está tirando para ese, le dio el Pueden para la mutearse, letra, porfa. para la tercera edad. Juan Antonio Coloma dijo. Cállate, tenía la cuestión. sino que ahí, pero ahí se silenciaron. Chiquillos, como le estaba mencionando, esta crítica no es tan solo desde lo que comentaba Lucy, sino que también, como dice Francisco, desde una opinión personal, pero este juicio valórico, esta opinión personal, tiene que tener razones, tiene que tener argumentos para que tome consistencia la crítica. No es tan solo desde las vísceras de que me gustó porque me gustó, bonito porque es bonito, sino cuáles son los elementos estéticos de decir que una obra es bonita. Y cuando hablamos de eso tenemos que tener mayor conocimiento, amplitud no tan solo del libro, sino que también de los conceptos que utilizamos y del autor que estamos revisando. Por eso que
Una crítica tiene que ver con juicios que se emiten respecto a una obra o un espectáculo, como mencionaba Francisco, ¿ya? Pero también un análisis valorativo. Cuando hablamos de análisis valorativo es colocar un juicio de valor, una opinión de valor, si algo es bueno, es malo, es regular o está bien estructurado, pero para eso también tenemos que nosotros dominar cierto nivel de experticia. Y siempre, siempre en una crítica literaria hay que hablar de las cosas, destacar las cosas, como dice ahí, los aspectos positivos. Las características negativas, si vas a hablar, si vas a hacer una crítica de algo de que no te gusta, mejor no la hagas, ¿no? Cata, no vamos a hacer un informe, vamos a hacer una crítica literaria. ¿Ya? Por eso ahora estamos revisando lo que es la crítica literaria. Entonces, esta crítica literaria tiene que ver con esos temas importantes de ver arreglar y moldear no tan solo una opinión personal, sino que ver la base, la constitución del libro, el escritor, el tema o el drama del libro, el tema que está incluido dentro del libro, pero para que una crítica sea más efectiva o digamos, tenga mayor peso o validez, la crítica se tiene que realizar siguiendo o tomando ciertos pasos o elementos, ¿ya? Como por ejemplo ubicar al autor en un contexto. ¿Qué significa eso? Ubicarlo en la historia universal, digamos. Al autor lo ubicamos, no sé, si es contemporáneo, lo ubicamos ya en el año 2000 o 2020, si quieren ser más actuales, y entender también que ese libro que el autor transmite tiene una ubicación dentro de un contexto del autor, de la vida del mismo autor, como del libro en sí. ¿Ya? Hoy por hoy, por ejemplo, hay muchos libros que hablan de redes tecnológicas, y es porque estamos en una época así. Pero, por ejemplo, el libro de George Orwell, ¿cómo se llama el libro de George Orwell, Ian? Rebelión en la granja. Ya, ese libro tiene un contexto especial y se puede extrapolar o hacer un paralelo con otras cosas. Te voy a ayudar un poquito, como por ejemplo... Habla del comunismo y del totalitarismo. Ya, sistemas Por políticos. la revolución. Podemos hablar de sistemas rusa. políticos y eso mismo lo podríamos extrapolar o relacionar también a un sistema político, organización. Por eso aquí se habla en un segundo paso del libro, en lugar del texto, entre los escritos del autor. La Rebelión de la Granja, o La Granja, es un libro que está dentro de un segmento de varios libros que escribió este señor. Pero no sé si todos los libros tienen el mismo tema. Entonces, Solo dos. ¿ya? ¿Ese y cuál más? Es un año, 1900. 84. 1800. Eso. Y Gracias. que ese libro, 1984, tiene varios capítulos o pasajes, por llamarlo de alguna forma, que son bien contemporáneos para la época. ¿Ya? Que hacia ahí... Ese no me lo he leído, pero me llama la... Por eso lo otro es súper importante, que si tú o cualquiera de nosotros hace una crítica, lo importante no es tan solo conocer el autor y su contexto histórico, sino que el libro, en qué lugar de todos los libros tiene el señor, como por ejemplo para que Yaret se vaya fijando más en un libro que en la saga completa, porque la saga completa... No se puede jugar por la portada. Correcto. Porque la saga completa a lo mejor tiene una temática, pero hay alguno en especial que se pueda desarrollar o que sea mejor que los demás, como por ejemplo, no es que los otros sean malos, sino que uno destaca más sobre el resto. ¿Y por qué razones? Yaret tendrá que dar sus razones. Y para dar esas razones es importante leer la obra literaria. Por eso que... ¿quién fue me dijo que no le gustaba leerla? No, Karen, no me acuerdo.
Se me olvidó. A ver, vamos a revisar los nombres de inmediato. ¿Quién me dijo que no le gustaba leer? La Sharon. La Sharon, ya. Gracias por hacerme el alcance. Por eso, para hacer la crítica literaria, Sharon, hay que leer el libro, si no, o el poema, o lo que vamos a criticar, porque si no, ¿cómo vamos a hablar de algo que no se Elegir lee? uno corto, po. Sí, por eso, piensa, por ejemplo, Uno corto mejor. hija, mira, consejo, piensa en un tema, más que en la cantidad, piensa en un tema, y después que tengas el tema que te interesa a ti, podemos buscar los autores que hablan de eso, y posteriormente buscar libros. Una vez fijado el autor, podemos fijar los escritos que tiene ese autor, y frente a ese escrito que tiene, podemos hacer la crítica, o buscamos el texto que sea más breve para hacer la crítica. ¿Se entiende? ¿Sharon? Sí. Ya, ¿viste? Y no tan solo estos 3 pasos para hacer la crítica literaria, sino que también hay otros pasos más que considerar. Hay algunas informaciones en internet que hablan de 3 pasos, otros que hablan de 10 pasos. Yo consideré solamente 6, ¿ya? Y el 4º paso es identificar al género o el subgénero al cual pertenece, si es novela y qué tipo de novela es, si cae dentro de las novelas románticas, de ciencia ficción. Y lo otro, para poder construir la crítica también hay que dividirlo en partes, si es que no está dividido. Hay libros que ya vienen divididos por capítulos, segmentos. Entonces, en ese aspecto nosotros vamos, metafóricamente, vamos a destrozar el libro. Cuando digo vamos a destrozar, porque lo vamos a separar, para después, posteriormente, en el último paso, separar los personajes y poder identificar el tema o la trama del cual se está tratando, para después, posteriormente, volver a organizar de tal forma que vamos a empezar hablando del autor, para posteriormente irnos focalizando o bajando al libro en cuanto ustedes lo hayan revisado, y posteriormente el comentario o la crítica que ustedes puedan realizar. Pero aquí en algunos momentos van a colocar juicios valóricos, sí, y es permitido, ¿ya? Aquí ustedes han hecho el informe, pero el informe yo se los pedí de manera objetiva. Pero yo busqué, como a modo de ejemplo, una crítica literaria del baile y lo saqué de internet para que ustedes tengan una idea. Yaret, ¿podrías leer, por favor, esa lámina? Ya, espera un poco. Irene Nemirovsky aborda el tema del conflicto generacional y realiza una aguda crítica social hacia esas partes de la sociedad francesa, representa por la familia que podría ser la propia familia de la autora. Al igual que la autora, la protagonista de la novela es hija de un hombre judío y ambas no gozan de una especie de atención por parte de su madre. En ambos casos, tanto la familia de la autora como la de la novela se convirtieron al catolicismo, y la autora y protagonista compartieron la educación por parte de una institutriz en un idioma ajeno a la lengua materna. Esto hace que, inevitablemente, en el personaje protagonista de la novela pudiéramos identificar ciertos rasgos autobiográficos. Autobiográfico. ¿Qué te parece esa crítica? Me parece una crítica constructiva. Pero con respecto a lo que estábamos hablando, aquí esta crítica hablan con desconocimiento de la autora. No, se ve que investigó sobre la vida de la autora. Bien. ¿Y de la novela? Francisco, ¿qué? Espera, vamos a hablar. Démosle el pase a Francisco. Francisco, ¿qué dice de la novela? ¿Menciona algo de la novela aquí? ¿Se nota que hubo lectura o no? Sí, afirma que, compara que ella tiene un papá judío y en la novela igual. También que, dice, hacia familia, parte de la sociedad francesa, representa a la familia, podría... Bueno, lo que dije eso del hombre judío, ¿Ya? Y ambas no gozan de una especial atención por parte de su madre. Ya. O sea, sí se fijó entre el libro y entre la autora. Bien.
Bien. Muchas gracias, Francisco. Se dan cuenta que esta crítica tiene conexión de investigación con el escritor y con la obra en sí. Y posteriormente habla de parte de la obra que qué parecidos tiene con la autora, con Irene en la vida real. Y por eso utiliza el concepto de autobiográficos. Ahora, por esta semana, por esta ocasión, esto lo vamos a saltar, ¿ya? Pero chiquillos, prepárense, porque su crítica literaria, una vez que la hayan entregado, la van a presentar ustedes por Zoom. ¿Ya? El que se oponga, que hable de inmediato. Me opongo. Dice, muchas veces los escritores se basan en su vida para escribir sus libros o simplemente dejan parte de sí mismo en ellos. Sí, Lucy, lo enviaste como privado, pero yo lo leo en público, pero sí, hay muchos que parten de sí mismos. Por eso es que hay distintos tipos de textos literarios y no literarios. ¿Ya? Entonces, chiquillos, para ir terminando la clase, ¿para aquí vamos a realizar una crítica literaria? A ver, ¿a quién se le ocurre? Para Para saber. basarnos más en el libro, ¿Ah? para basarnos más en el libro, saber más y enlazarnos nosotros con el libro. Ya, bien. ¿Por qué otra cosa más? Sharon, ¿por qué podríamos hacer esta crítica? Como así sacar información como de los dos del libro y como ella, como el texto anterior que se comparaba con el libro. Ya, bien, Sharon. ¿Viste? Si igual va a enganchar. Bien. Y aquí, Ian, dijiste tú también algo que justo habló Francisco y se entorpeció. ¿Podrías dar tu opinión también? Para a futuro aprender cómo hacer una crítica y aprender más sobre cómo hacer eso. Recuerden que es un taller de literatura, casi si ahora vamos a trabajar con un libro, hoy vamos a trabajar con un libro, en un futuro no muy lejano podemos trabajar haciendo una crítica de una película. ¿Ya? Por si les interesa. Y, por último, aquí dice, dígame. Las especificaciones de la crítica, como para cuando la estemos haciendo, ¿las va a subir o cómo? Como lo que tiene que llevar y esas cosas. Ya, la composición de una crítica. Sí. Pero es que generalmente tiene una introducción, pero sí se las voy a subir. Por último, rápidamente, antes que se acabe el tiempo, Yaret, ¿cómo evalúa mi desempeño en esta clase? Yaret, ¿cómo evalúa su desempeño del 1 al 5? 3. 3. ¿Por qué? Suspendida. No, sentí que no presté como la suficiente atención para dar una buena opinión. Ya, De que- Lucy. Gracias, Yaret. Lucy. Acá estoy. Ya, de 1 a 5, ¿cómo se evalúa usted? En esta clase, Sí, en 8. esta clase. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Chiquillos, se va a cortar en cualquier momento. Se lo envío por correo. Se lo mando a la profesora para que lo comparta por el grupo de WhatsApp y también lo suba a Facebook. Chicos, muchas gracias por haber participado. Ya, a todos.